Pues muy buenas tardes tengan todos y todas. Me da muchísimo gusto tener de nuevo con nosotros aquí en el SUA a los doctores Pablo Moctezuma Barragán y al doctor Jorge Veraza Urtuzúastegui para presentar este libro que acaba de editar, hace muy poquito, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, Cuauhtémoc Águila que retoma el vuelo. Voy a presentar a los dos primero y luego daremos inicio a la presentación. El doctor Jorge Veraza Urtuzúastegui es licenciado en Economía por la UNAM y maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999 y ha sido condecorado con el Premio Internacional Libertador Simón Bolívar por su obra Del reencuentro de Marx con América Latina. Acuñó el concepto de subsunción real del consumo bajo el capital tributario de la crítica de la economía política. Ha sido docente de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1989. Entre sus principales publicaciones se encuentran Subsunción real del consumo bajo el capital, Dominación fisiológica y psicológica en la sociedad contemporánea, Bataille contra Sade, Las muy elaboradas mentiras de Georges Bataille sobre Donatien Alphonse François de Sade, Los peligros de comer en el capitalismo, así como Economía y política del agua, Perfil del traidor, Santa Ana en la conciencia y la historiografía nacional, El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos para la crítica de las teorías del imperialismo, cómo fueron escritos los manuscritos de 1844, y recientemente ha incursionado en la investigación sobre la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, Guerrero. Tiene un libro que presentamos aquí, Cuauhtémoc negado, epistemología y método, y nos acompaña también el autor del libro que presentamos ahora, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, quien es doctor en estudios urbanos por la UAM Azcapotzalco y tiene licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido militante del movimiento obrero y popular desde los 70, participando en múltiples movimientos, autor de más de 30 libros como Moctezuma y el Anáhuac, Azcapotzalco, Globalización e Identidad, Soberanía, los orígenes del PAN, Glifos de la Ciudad de México, Viejos tiempos, Nuevas cadenas, la biografía de Miguel Hidalgo, las biografías de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Orígenes de la explotación y sometimiento de la mujer, Mujeres en lucha y otros más. Es miembro del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, ha sido promotor cultural, colocando 800 murales de mosaicos de Talavera, de las toponimias de la ciudad, personajes y acontecimientos para reforzar la memoria histórica. Ha sido maestro durante más de 30 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue delegado de Azcapotzalco de 1997 a 2000 y luego jefe delegacional de 2015 a 2018. Ha sido editor y periodista en diversos medios impresos y digitales y actualmente escribe en diversos medios. Es vocero también del Congreso de la Soberanía de Mextequi. Bueno, pues es un enorme gusto y un placer que estén con nosotros. Y bueno, pues doy la palabra como presentadora al doctor Jorge Veraza. Muchas gracias, señora. Mucho gusto de estar con ustedes para presentar este muy importante libro de Pablo Moctezuma Barragán, Cuauhtémoc, el águila que retoma el vuelo. Y para presentarlo voy a presentarles un ensayo
que se titula Psicología Social, pues estamos en la Facultad de Psicología. Sí. Psicología Social del Olvido, como apuesta de Lina respecto del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, y precisamente porque este libro de Pablo Moctezuma Barragán pues milita, ¿no? Confronta ese olvido para que la memoria quede muy clara de todos los acontecimientos de la vida de Cuauhtémoc y por supuesto del hallazgo de sus restos en Iztaccíhuatl, Guerrero. Tengo ante mí las notas de lectura de mi amigo José Antonio Barrera Rodríguez, nieto de Salvador Rodríguez Juárez, quien fuera el custodio de la tradición escrita de Iztaccíhuatl, a partir de la que Eulalia Guzmán llevó a cabo la investigación que condujo a la exhumación de los restos de Cuauhtémoc, a partir de los trabajos de excavación que su equipo llevara a cabo debajo del altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Iztaccíhuatl el 26 de septiembre de 1949. Toda vez que en dichos documentos se señalaba con exactitud el lugar de la tumba de Cuauhtémoc, y asimismo la tradición oral de ancianos del pueblo confirmaba este hacer. José Antonio Barrera Rodríguez fue asistente de investigación de su abuelo por más de 10 años, a partir del momento en que éste tuvo problemas de visión, para ocuparse de sus documentos, lectura de libros y de cartas que recibía en relación con los restos de Cuauhtémoc, etc. Y como digo, tengo ante mí las notas que me envió por WhatsApp el 2 de septiembre de 2024, hace unos días. Son sus notas de lectura de un importante informe de investigación arqueológica de 3 entierros prehispánicos ubicados en la zona arqueológica de Iztaccíhuatl, situada más o menos a 500 metros al sur de la iglesia en la que fueron encontrados los restos de Cuauhtémoc. El artículo lo firma Jorge Cervantes Martínez y lo titula La cremación humana en Iztaccíhuatl, Guerrero. Evidentemente, el interés de este artículo para José Antonio Barrera Rodríguez consiste en que investiga 3 entierros prehispánicos en la zona de Iztaccíhuatl, y en los 3 se verifica que se ha llevado a cabo un proceso de cremación, en el entendido de que los restos de Cuauhtémoc encontrados en Iztaccíhuatl se vieron sometidos también a un proceso crematorio. Como antecedente tenemos el hecho de que las 3 comisiones que intentaron cuestionar la autenticidad del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc entre 1949 y 1976 afirmaron que el entierro era extraño, precisamente por encontrarse cremados los restos ahí encontrados, entre otras cosas. Y ahora sabemos con precisión, por el estudio de Jorge Cervantes Martínez, que más bien esa era la costumbre prehispánica en la zona de fuerte influencia mexica. Veamos las notas que me envía mi amigo y luego el comentario que yo le envié a él sobre asunto tan interesante. Dice José Antonio Barrera Rodríguez: nota, en este artículo podemos ver cosas como 1. Los trabajos de arqueología no siempre se tienen, en los trabajos de arqueología no siempre se tienen las coordenadas o referencias de los sitios explorados, tal y como ocurrió, yo comento. También en el caso de la excavación que el equipo de Eulalia Guzmán llevará a cabo hasta encontrar los restos de Cuauhtémoc. 2. La relación de los mexica a partir de cierta época con la comunidad del antiguo Iztaccíhuatl. Evidentemente, José Antonio se interesa en este asunto porque la relación general mexica
con Izcatiopan constituye la base para sustentar la relación específica de Cuauhtémoc con Tenochtitlan y con Izcatiopan. 3. La antigüedad, más que secular, milenaria, del asentamiento humano en Izcatiopan. 4. La importancia de los hallazgos en la zona arqueológica de Izcatiopan. 5. La ausencia de las piezas arqueológicas en los museos locales. José Antonio Barrera Rodríguez se refiere no solo al silbato de la muerte, pieza encontrada en el tercer entierro, investigado por Jorge Cervantes Martínez, hipotéticamente perteneciente al sacerdote cuyos restos se incineraron y se enterraron. También se refiere, por supuesto, a los restos de este y de los otros 2 entierros, así como de algunas vasijas contenidos en ellas, etc. En ellos, en los entierros. Nada de esto se muestra en el Museo de Sitio de la zona arqueológica de Izcatiopan, no obstante ser tan importantes dichos entierros. Por eso la siguiente anotación de mi amigo es una pregunta. 6. ¿Con qué fines se evita mostrar el patrimonio cultural en el sitio donde se encontró? Y precisamente implica él que se encontró aquí en Izcatiopan, cuando que muchas de las conclusiones de esta investigación, implica a mi amigo, especialmente el hecho de que los huesos enterrados se encuentren cremados de manera análoga a como se encontraron cremados los restos de Cuauhtémoc, constituyen un apoyo parcial al hecho de que los restos encontrados en la iglesia de Izcatiopan datan de siglos y corresponden con las costumbres prehispánicas del lugar. Así que apuntalan también la posibilidad de que sean los restos de Cuauhtémoc, como demostrara científicamente Eulalia Guzmán, partiendo de otras pruebas e indicios. Veamos ahora cómo José Antonio redondea sus observaciones. Dice, aquí podemos encontrar respuestas y también plantear algunos interrogantes. Resumen, el artículo nos ayuda a entender cosas y también a entender la esencia o espíritu con que se trabaja y se realizan los reportes dentro del sistema INAH. Hasta podríamos observar los dobles estándares. Se vale para unos omitir protocolos, se refiere a Jorge Cervantes Martínez, y se es crítico férreo con el otro, se refiere a Eulalia Guzmán. Cuando hace lo mismo, se refiere a investigar un entierro. A continuación, presento los comentarios que le envié, no sin antes llamar la atención respecto de la observación final de mi amigo acerca del espíritu con el que se trabaja en la INAH, en el INAH, y que yo querré plantear en términos del microclima de psicología social presente en la institución, por así decirlo, y en particular a propósito de las investigaciones respecto de Izcatiopan, un microclima. Excelentes conclusiones, José. Cabe enfatizar la relación de Izcatiopan con los mexica, pues es tan intensa que no se ha registrado presencia chontal segura, sino solo mexica, aunque se supone que la chontal debió existir. Otra conclusión. La cremación como parte del ceremonial funerario, asunto que ninguna de las comisiones del INAH quiso reconocer, y la primera negó de plano. Otra conclusión. La analogía de estos 3 entierros con el de Cuauhtémoc es significativa. Otra, sobre todo el que sus restos fueron incinerados. Décima, al parecer a menor temperatura que estos entierros de los que se ocupa Jorge Cervantes Martínez, posiblemente debido a que los de Cuauhtémoc fueron cremados en la selva tabasqueña, en el sitio en el que fue ahorcado por orden de Hernán Cortés, y a que los guerreros que lo rescataron todavía debían transportar sus restos hasta Izcatiopan para que fueran enterrados. Así que fueron cremados a menor temperatura, no tenían las selvas, no tienen todas las
adminículos para hacerlo. Onceavo, que son entierros de Izcateopan, aunque de lugares distintos. Zona arqueológica, en el caso que nos ocupa ahora, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el caso de los restos de Cuauhtémoc. Doceavo, el arqueólogo Raúl Barrera, izcateopense, citado por Jorge Cervantes Martínez, conoce ambos contextos arqueológicos, el de la zona prehispánica y el de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, pero nada dice respecto de su analogía. Calla. Y su silencio revela su actitud, tal y como vimos callar a Jorge Cervantes Martínez respecto de la relación entre los entierros por él investigados y el de Cuauhtémoc. He aquí un mismo fenómeno psicosocial reiterado. 13. En efecto, no obstante tantas analogías y aún similitudes e identidades, Jorge Cervantes Martínez, autor del artículo y de la investigación, nada dice del entierro encontrado en la iglesia. 14. Menos menciona que dicho entierro está relacionado con Cuauhtémoc. 15. En la bibliografía que ofrece no presenta ninguna referencia a Eulalia Guzmán, Alfonso Quirós Cuarón o siquiera a alguna de las 3 comisiones de Lina que se ocuparon entre 1949 y 1980 del entierro de la iglesia con características análogas a los que él estudió. Nuevo silencio. 16. Tampoco se revela que Raúl Barrera lo hiciera. Otro silencio más. Así que parece que hay que silenciar y guardar silencio. 17. Tan reiterada omisión es más que omisión, una negativa activa, no solo un acatar, sino un intervenir silenciante, y parece obedecer no a un criterio científico, sino a prohibición expresa. O peor aún que una prohibición expresa, se trata del establecimiento de un ambiente relativo a las investigaciones de Izcateopan o que puedan relacionarse con el hallazgo de Izcateopan, tal que cierne un sano silencio y olor a azufre y muerte en torno de cualquier mención o siquiera pensamiento que intente formular cualquier relación entre ambos contextos arqueológicos. Debo añadir 2 conclusiones más a la última y que tienen la función de probar lo que la última señaló. Aclaro que estas conclusiones, 2 últimas, no se las envía José Antonio, sino que releyendo sus notas y las mías, las añadí después. 18. Jorge Cervantes Martínez, autor del artículo, cita al doctor Eduardo Matos Moctezuma en una investigación de 2013 que no tuvo lugar en Izcateopan, sino que versó en general sobre la muerte en la época prehispánica y en la actualidad. De tal manera que Jorge Cervantes Martínez asocia a este investigador con la investigación que él mismo, Cervantes Martínez, ha llevado a cabo de los 3 entierros en la zona arqueológica de Izcateopan. Por lo cual resulta extremadamente extraño que no cite la investigación de Matos Moctezuma, que tuvo que ver precisamente con la zona arqueológica de Izcateopan. Y es que fue precisamente Matos Moctezuma, y no otro, quien se encargó en 1976 de hacer el dictamen arqueológico final acerca del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcateopan, publicado en 1980 con el título de Informe de la revisión de los trabajos arqueológicos realizados en Izcateopan, Guerrero. Informe que Matos Moctezuma basó en la investigación de campo, es decir, no la llevó él a cabo, sino se basó en la investigación de campo llevada a cabo por el arqueólogo Juan Yadeun, misma que, aunque la cita, no la respeta
sino que pasa por encima de ella para arribar a la conclusión, de ninguna manera arqueológica, sino antropológica o sociológica, de que no se encontraron evidencias de que hubiera una relación esencial entre la Casa Real de Iztaccíhuatl y la Casa Real de Tenochtitlan. En otro contexto, he criticado ampliamente el truculento proceder de Matos Moctezuma a este respecto, en mi libro, Cuauhtémoc Negro. Tal sofisticación en el procedimiento de Jorge Cervantes Martínez para evadir tratar de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Iztaccíhuatl, cuando investiga entierros prehispánicos llevados a cabo en la misma entidad y que guardan sustanciales analogías con la manera en que fue enterrado Cuauhtémoc debajo del altar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Tal sofisticación evasiva no es sino una prueba fehaciente de la prohibición institucional, documentada o no, que se mantiene al interior del INAH respecto de cualquier aporte que arroje las investigaciones arqueológicas posteriores a 1980 que puedan apuntalar la confirmación de que el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc tuvo efectivamente lugar en Iztaccíhuatl el 26 de septiembre de 1949. 19ª conclusión o observación. El que Jorge Cervantes Martínez evada mencionar la investigación del doctor Eduardo Matos Moctezuma sobre la zona arqueológica de Iztaccíhuatl 1976-1980, que el mismo Cervantes Martínez investiga 2015, es un hecho tanto más apabullante debido a que Matos Moctezuma en su informe arqueológico de 1980 no solo se ocupa de la zona arqueológica, sino también de los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y ciertamente los relaciona. De ahí que su insostenible conclusión, que ya la mencionamos, haya sido que la Casa Real de Iztaccíhuatl nada tuvo que ver de manera esencial con la Casa Real de Tenochtitlan, implicando en esta Casa Real a Cuauhtémoc. De tal manera que el informe de la revisión de los trabajos arqueológicos realizados en Iztaccíhuatl Guerrero, si no es el más importante, sí es el más célebre de la empresa negacionista de las 3 comisiones del INAH, y es precisamente el único que investiga la relación entre el entierro excavado en la iglesia y la zona arqueológica. Pero es precisamente la investigación científica de esta relación de la que se evade Jorge Cervantes Martínez, no obstante que ya había sido tratado. Ciertamente el proceder científico de Jorge Cervantes Martínez debió consistir en aportar pruebas o por lo menos opinión para reforzar el dictamen de Matos Moctezuma o para cuestionarlo parcial o totalmente, pero evadió completamente esta tarea científica, no simplemente en general, sino específicamente por sobre el hecho de que Matos Moctezuma se había ocupado expresamente de la relación de ambas zonas investigadas. En realidad, la investigación de Jorge Cervantes Martínez apuntala la posibilidad general de que la Casa Real de Iztaccíhuatl y la de Tenochtitlan tuvieran una relación esencial como la que les atribuyen los documentos escritos de la tradición de Iztaccíhuatl en los que se basa el libro de Pablo Moctezuma Barragán, consistente en que el hijo del rey Ahuizotl, también de este nombre, se hubiera casado con Cuayautitali, hija del Tlatoani de Iztaccíhuatl, en aquel entonces llamado Zumpancuauhitl, y que de ambos nació Cuauhtémoc, y apuntala dicha posibilidad general
toda vez que constata una fortísima presencia mexica en el Izcateopan prehispánico, a tal punto de que no se han encontrado indicios arqueológicos de presencia chontal. Y aún más, que singularmente las costumbres funerarias izcateopenses prehispánicas son mexicas. También en el caso de personas prominentes del Altépetl, como es el caso del aludido sacerdote del tercer entierro. Pero frente a todos estos indicios científicos que Jorge Cervantes Martínez no indaga y ni siquiera alude, cabe reparar en el fenómeno psicosocial subyacente. El fenómeno psicosocial aquí evidenciado tanto por el silencio de los investigadores Raúl Barrera y Jorge Cervantes Martínez sobre temas izcateopenses, como por la conducta de evasión muy consistente y sofisticada de este último para relacionar su investigación no solo directamente con el hallazgo de Cuauhtémoc, sino incluso indirectamente, al no relacionarla siquiera con el informe arqueológico de Matos Moctezuma entregado en 1980 al respecto. El fenómeno psicosocial aquí evidenciado, que incluye por supuesto prevención y miedo, revela el fenómeno político-ideológico del que nace o que lo origina, a saber, el silenciamiento forzado a toda investigación científica que tenga que ver con el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc. Que cómo se verifica la amenaza institucional al respecto contra investigadores de la misma. Una sencilla investigación especial podría darnos la respuesta. Pero no debemos olvidar que una amenaza brutal, ya de 75 años, 1949-2024, forma parte de dicha amenaza institucional actual, reforzándola eficazmente. La destrucción del prestigio de la investigadora del INAH, Eulalia Guzmán, que probó científicamente que había encontrado los restos de Cuauhtémoc. Bueno, acabar con la señora, ¿no? Completamente. Ahora bien, el fenómeno político-ideológico, esto es, práctico de silenciamiento y representacional para promoverlo, mediante amenaza de desprestigio, avergonzamiento y destitución o despido, etc., ha mostrado su eficacia durante décadas, resultado que por sí mismo mide la intensidad con la que es instaurado el ambiente psicosocial correspondiente en el INAH. Y dada su extensión en el tiempo, 75 años ya, está claro que no se trata solo de 1. Silenciar, 2. Evadir el tema, sino incluso de que 3. Se ha olvidado. La política e ideología negacionista al interior del INAH apuesta al olvido. Mientras el fenómeno psicosocial de asunción emocional en reciprocidad con dicha amenaza, o en otros términos, que asume la influencia deletérea anticientífica del caso, esto es, este fenómeno psicosocial que muestra que los investigadores del INAH vienen asumiendo positivamente la amenaza, la vienen apechugando pues, así que la cumplen, y no solo porque estén racionalmente de acuerdo o les parezca preferible hacerlo, sino precisamente emocionalmente. Esto es, que su respuesta emocional se comporta recíproca con la amenaza. Así que la cosa no solo es cuestión de razones o preferencias más o menos conscientes, ¿sí? Nótese cómo este fenómeno psicosocial no solo muestra como síntoma resultante que dichos investigadores olvidan lo que se quiere que olviden y que promuevan el olvido entre los mexicanos, quieranlo o no, toda vez que son investigadores del Instituto Nacional encargado de resguardar la memoria histórica y arqueológica y antropológica de México para los mexicanos y aún
para el mundo, sino que además olvidan en qué consiste la ciencia y están dispuestos a mejor no saber en qué consiste. De suerte que su labor científica general, y no solo en este prominente caso, se ve lesionada, lo mismo que su visión o captación arqueológica, histórica o antropológica. Pues han quedado autoinvalidados como científicos, objetivamente, pero también para sí mismos, mientras siguen haciendo ciencia, o como condición para permitirles que la sigan haciendo, así arrinconados, lo cual deteriora su personalidad. Ejercen una ciencia que debe olvidar la verdad. Esto es, que guarda como principio epistemológico, secreto o escrito en letra chiquita en el contrato social y con el INA, el artículo que reza: olvida la verdad mientras la persigues, por donde queda falseada su responsabilidad ética para con el pueblo de México, para con la ciencia y para sí mismos como mexicanos, y en este caso preciso también respecto de su identidad nacional, en lo que tiene esta de vertebral, pues Cuauhtémoc lo es para la conciencia nacional, es vertebral. Por lo dicho, se echa de ver que el ambiente anticientífico en este sector sapiencial del INA depreda la personalidad de los investigadores, además de desencadenar todos los desafueros emocionales y anticientíficos referidos a nivel individual y nacional. Estando así las cosas, mientras las autoridades del INA persistan en promover y no combatir el ambiente aquí denunciado, los investigadores considerados individualmente deberían volver a poner en la balanza la corrosiva influencia que han aceptado sin percatarse bien a bien de las consecuencias de la misma. O para decirlo con precisión, que la asunción emocional que aceptaron sin cuestionarla, sino ejercitando lo mejor de sí mismos, su capacidad humana de ser recíprocos, resulta altamente destructiva para sus personalidades, para la ciencia y para la identidad nacional. Así que bien valdría la pena suspender dicha asunción emocional en reciprocidad, una vez que la escena traumática queda al descubierto. ¿Y qué nos conviene a nosotros los mexicanos? Exactamente recuperar la verdad científica, más allá de las marrullerías de INA. Leer los libros de Eulalia Guzmán y de José Gómez Robleda, así como de Alfonso Quirós Cuarón, sobre el hallazgo de Cuauhtémoc. Y, permítaseme decirlo, leer mi libro, Cuauhtémoc negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método. Así como un magnífico libro, como el de Pablo Moctezuma Barragán, que estamos presentando en esta ocasión, que recupera la tradición escrita y oral de Izcatiopan para hacer la biografía de Cuauhtémoc y contextualizar históricamente su gesta contra los invasores españoles y a favor de los pueblos de Anáhuac. No solo en su momento, sino también en la coyuntura actual de lucha contra el neocolonialismo. Por eso Pablo, porque nos incluye a nosotros y a sí mismo en su reflexión, lo tituló Cuauhtémoc, águila que remonte el vuelo.